Estamos en una temática, hermanos, sobre las doctrinas de la gracia, sobre lo que se conoce también en el mundo reformado como los 5 puntos del calvinismo o los cánones de Dort, o las doctrinas contra el pelagianismo y arminianismo, refutación de aquellas doctrinas erradas. Estos 5 puntos se resumen, resumen la doctrina que tiene que ver con la salvación del creyente. No es toda la doctrina calvinista ni reformada, por supuesto. Y en la gráfica, digamos, que ustedes ven allí, ciertamente se presenta esta, ¿cómo le dicen cuando es un acróstico, pero una forma mnemotécnica de recordar, ¿no? Por palabras, por el inicio de las palabras, por una sigla, el tulip, que corresponde a las siglas en inglés, de la total depravación o total incapacidad del hombre para la salvación, la incondicional elección de Dios, en inglés incondicional empieza con U, la elección incondicional de Dios, o lo que también nosotros, que tiene que ver, toca también la predestinación en el concepto de la salvación, y luego lo que se llama la expiación limitada, o limitada expiación, o redención particular, en que Jesucristo murió por aquellos que Él venía a salvar, que Dios le había dado por los elogios de Dios. Y estamos ahora en lo que se conoce como la gracia irresistible, o gracia eficaz, o el llamado irresistible, es que hoy día concluimos aquel punto, y el quinto punto, que comenzaremos la próxima semana, habla de la perseverancia de los salvos, que tiene que ver con una doctrina en particular que se llama la seguridad de la salvación. Por cierto, si usted lee los cánones, yo iba a traer el librito, hoy día no lo traje, pero los cánones de Dort siguen un orden distinto. Esta es una forma de agrupación que se ha hecho posteriormente, pero en realidad está el punto 3 y el 4 están unidos en un capítulo, y dice capítulo 3 y 4. El punto 2 es el 1 y el 1 es el 2. Pero independiente de eso, quiere decir que estos 5 puntos, estas 5 doctrinas, estos 5 conceptos forman parte esencial de la doctrina sobre la salvación en las iglesias reformadas en todo el mundo, de las iglesias presbiterianas en todo el mundo. Y la verdad es que no solo es porque de las iglesias en particular que estamos hablando, sino que es porque se entiende y creemos que es la doctrina que la Biblia enseña. Hoy, como decía, terminamos el tercer punto sobre la gracia irresistible, el llamado eficaz. Y queremos meditar sobre esta gracia. ¿Cómo es ella eficaz? ¿Cómo se hace eficaz? ¿Cómo se concreta aquello? Definamos una vez más el concepto. ¿A qué se refiere cuando habla de la gracia irresistible o gracia eficaz? O llamado irresistible, llamado eficaz. Quiere decir simplemente que aquellos que Dios eligió, soberanamente, incondicionalmente, de entre los incapaces y perdidos pecadores, es decir, aquellos por quienes el sacrificio de Cristo se les aplica plenamente para salvación, aquellos llegarán ciertamente a la fe en Cristo y a la salvación, pues ellos responderán al llamado del Señor por su gracia, aun cuando ni siquiera piensen en ello ni le busquen. Ciertamente esto es porque quien llama, es por quien busca, es por quien salva, es por el propósito y por la voluntad, es por su gracia. Que recordemos, gracia siempre se describe como un favor inmerecido, pero que esta gracia eficaz es más que un favor inmerecido. Es justamente dar lo contrario de lo que se merece. Es decir, en lo que estamos hablando, salvar al condenado, salvar al que está muerto en delitos y pecados, salvar
aquel que está perdido. Leímos la palabra del Señor en la epístola a los Romanos, en el capítulo 10. Yo voy a dar lectura a otra versión. En los textos que vamos a usar para este mensaje hoy día, vamos a leer para contextualizar desde el versículo 11 al 20. Usaremos algunos textos de este pasaje para el día de hoy. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Por cierto, hablar de gracia, hablar de salvación, hablar de llamado, hablar el llegar a la fe y al conocimiento del Señor es un tema muy amplio, muy vasto, muy extendido. Trataremos de resumirnos en algunos puntos hoy día, basándonos en este texto para aplicarlos a lo que es la gracia eficaz, a lo que es el llamado eficaz, a lo que es la gracia irresistible. Primero, hablaremos de aquello que dice: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Luego, la gracia irresistible que se muestra o que llega a aquellos que son elegidos por Dios por medio del llamado, del Evangelio, que es la forma que Dios usa para traerles a este conocimiento. Y como que esta gracia irresistible también llega a aquellos que ni siquiera buscan a Dios, ni siquiera esperan en Dios y que son traídos al Evangelio. El apóstol Pablo dice en el versículo 11, dice: pues la Escritura dice: todo el que creyere en Él no será defraudado, no será avergonzado aquel que creyere en el Señor. Y indiferentemente que sea de la nación escogida de Dios o un gentil, de la nación que sea, del pueblo que sea, porque no es una cuestión de raza, no es una cuestión de nación, no es una cuestión de nacionalidad. Por cierto, Dios llama de todas partes, de todo el mundo. La visión apocalíptica y también el mensaje del Señor Jesucristo dice que vendrán de toda nación, pueblo, tribu, raza, idioma, y se sentarán a la mesa del Señor. Ahora, pero Pablo enfatiza que ¿cuál es el alcance de esta salvación? Él dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero aquí no hay universalismo. Esto no quiere decir que todos van a ser salvos. El que invocare el nombre del Señor. Por supuesto,
está hablando ahí existe la necesidad de la salvación para el que está perdido. El hombre necesita ser salvo, de lo contrario será condenado. Hay una salvación posible para el pecador, nos dice el texto, el que invocar el nombre del Señor. La salvación está al alcance de cualquiera. Y esto era algo muy difícil de aceptar para el pueblo judío. Está escribiendo un judío, como es Pablo. Está hablando del pueblo judío, si usted mira el contexto del capítulo 9 en adelante, que citamos también cuando hablamos de la elección de Dios en Romanos 9. Pero también aquí en el capítulo 10 él está hablando del rechazo que el pueblo judío ha hecho de este mensaje evangelístico, de este mensaje de buenas nuevas, de salvación en Cristo. Que él dice, que expresa que su oración es por Israel, para salvación, para que ellos vengan al conocimiento de Jesucristo el Señor. Israel no podía aceptar, era muy difícil de aceptar que cualquiera podía invocar el nombre de Dios. Sin embargo, era algo que los profetas ya anunciaban: todo el que me invocare será salvo. Eso es algo que está citando algo que ya había sido anunciado por el profeta Joel. Los judíos conocían las profecías, pero ellos no creían, no aceptaban. Ellos se creían tan elegidos, tan seguros en su elección como raza, como nación, que ellos no creían que otro pudiera llegar a este camino. Pero el Señor dice a través del apóstol que todo el que invoque el nombre del Señor. Ningún otro que no le invoque, pero ninguno menos de los que le invoquen. Todo el que le invoque, dice. Ahora, ¿qué es lo que es invocar? Nosotros sabemos que solo a través del Señor se obtiene la salvación, es decir, por fe en el Señor. Invocar el nombre del Señor. No se trata de un mero pronunciar el nombre como algo mágico, como un abracadabra, ni de la repetición mecánica de una oración o una frase aprendida o leída. Haga esta oración y usted ya lo tiene. Es, en verdad, una invocación en plena convicción, con conocimiento, con una compenetración, un convencimiento de que se trata del Señor, el Señor de señores. Y el único y verdadero Señor, el único digno de adoración, el único en el que podemos poner nuestra fe. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. El que cree en el Señor y le confiesa como Salvador y Señor será salvo. Porque antes ha dicho: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es solo decir, hay que creerlo profundamente, con convicción. Pablo está aquí confirmando el alcance universal de la salvación en Cristo. La oferta es para todos, pero para salvarlos, para salvar, o los que se salvan, son los que invocan el nombre del Señor. Ahí hay gracia, ahí hay un llamado eficaz, hay una gracia eficaz. Los que invocan el nombre del Señor. El que no cree, el que le rechaza, dice que ya ha sido condenado por este rechazo. Pues al no creer, al no invocarle como Señor, cierra para sí mismo la única puerta de la entrada a la redención y la gloria eterna. Sí, ciertamente, en teoría, todos podrían llegar a la salvación en Cristo
Pero, como decíamos antes, ya hemos dicho otras veces que el sacrificio perfecto de Cristo es suficiente para todos. Pero no todos llegan a alcanzar esa salvación. Es eficaz solo para los que creen. Por lo tanto, no hay universalismo aquí. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Solo y solamente aquel. Ahora, ¿pero cómo van a invocar el nombre del Señor? Dice Pablo. ¿Cómo lo harán? ¿Cómo habrán ellos, decía el texto que leíamos en la versión Nueva Traducción Viviente? ¿Cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán, dice Pablo, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para creer e invocar al Señor hay que recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y esto es lo que hace la gracia, esto hace el llamado eficaz. Esta es la forma que Dios determinó para aquellos que Él ha elegido lleguen al conocimiento de la salvación que hay en Cristo Jesús. Hay que creer e invocar el nombre del Señor. Ciertamente Pablo está presentando aquí una forma muy especial de enseñanza, ¿no? Y él encadena una cosa con otra. Dice que tal como aquella que conversábamos anteriormente cuando hablamos del llamado eficaz también de Pablo ahí en los Romanos en el capítulo 8, cuando dice: a quienes predestinó, llamó, justificó y glorificó. En un ascenso. Aquí parece que Pablo va en un descenso al revés, diciendo hacia atrás, diciendo que para invocar al Señor hay que reconocerle y hay que aceptarle como Señor sobre la vida, hay que creer en Él. Y para creer en Él tiene que haber un mensaje recibido. Y para que recibir ese mensaje tiene que haber alguien que lo haya entregado. Y para que eso lo entreguen tienen que haber sido encomendados para la entrega. La pregunta de Pablo es una afirmación. ¿Cómo invocarán a quien no creen? Nadie puede invocar al Señor que no cree. Es como aquellos que se declaran agnósticos, ateos, recalcitrantes y enemigos del Señor y de la fe y de las cosas de la fe. Y cuando hay un terremoto, lo primero que dicen: ¡ay, Dios mío! Es como estar diciendo cualquier cosa, ¿no? No se puede invocar a quien no se cree. No es simplemente un decir, no es simplemente un declarar que existe un Dios, o existe un ente creador, o existe un todopoderoso, o existe alguien que creó esto porque no se creó solo. No es simplemente una declaración de existencia. Esta afirmación es sobre una fe salvadora. Porque hasta los demonios creen, dice el Señor. Los demonios creen que hay Dios. Y tiemblan ante el nombre de Dios. Pero no tienen ellos una fe que los salva. Pero también surge la interrogante de Pablo: ¿y cómo van a creer si no hay de alguien que no han oído? Por supuesto, por eso la iglesia, por eso usted y yo, por eso nosotros creyentes en Jesucristo, aunque afirmemos que la salvación es solo para los que creen y que Dios ha elegido a los que creen, por eso nosotros tenemos que predicar el mensaje del Evangelio. Porque si no se tiene información de aquel que es Señor y Salvador, no se puede creer en Él. Hay que conocer al Señor para creer y creerle. Hay que oír de Él para interesarse en Él, para ser atraído hacia Él por su Santo Espíritu, que es el que llama, que es el que hace la obra en el corazón y en la mente.
Y entonces a Pablo le surge otra pregunta: ¿y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír? Al menos que alguien se lo diga. Si están en las tinieblas y nadie les anuncia que hay luz, si están en la muerte y nadie les anuncia que hay posibilidad de vida. Por supuesto, Pablo tiene la idea muy clara de cómo puede el hombre pecador llegar a conocer y a reconocer al Señor y ser salvo oyendo el Evangelio. Y el Evangelio, lo pregonan, lo predican los creyentes. El mandato del Señor es ese: ir y hacer discípulos, enseñándoles lo que yo os he dicho. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y predicar el Evangelio. Esa es la forma. Es la forma que Dios usa para que la gracia actúe eficazmente en aquellos que Él ha elegido, a los que Él está llamando para que sean sus hijos, sus seguidores, sus fieles y también sus heraldos y predicadores. Cada uno de nosotros, cada uno de los que ha creído, es pues un heraldo para proclamar el Evangelio de salvación a otros, para decir a otros del mensaje, para proclamar a otros. Pues si no hay predicadores del Evangelio, el mensaje no llegará a los oídos de aquel pecador necesitado, aquel que el Señor tiene en su mente, en su corazón y ha elegido. Tenemos que llegar a Él con el mensaje de salvación, porque si no, ese pecador no creerá ni invocará al Señor para salvación. Es una cadena lógica, una secuencia lógica. Existe un paso previo para cada uno de estas acciones. Para invocar, creer. Para creer, oír. Para oír, escuchar la predicación o que alguien predique. Y aún más, Pablo dice algo que tiene que ver con quien lleva el mensaje. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí hay una advertencia tocante al auditorio y tocante al que lleva el mensaje. Al auditorio o al lector. Se está predicando al Señor, enviado por el Señor, comisionado por Él, guiado por el Espíritu Santo. Por tanto, rechazar al predicador es rechazar el mensaje y a quien envió el mensaje. El Señor dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Difícil, duro. Es una advertencia para aquel que rechaza. Pero hay otro aspecto que dice tocante a quien es enviado o a quien predica. Hay que sentirse comisionado, enviado para predicar. Este mensaje tan importante y trascendente no lo puede dar sino alguien que ha sido alcanzado por él mismo. Como decía un predicador, pastor celandés, Daniel Nile, decía en un texto que el que predica el mensaje debe hallarse en el punto de explosión, de tal manera que el mensaje le llegue a él a la vez que le está llegando a aquel que le está predicando. Este mensaje no lo puede dar alguien sino alguien que ha sido alcanzado por él mismo y que se siente comisionado para ello. El que predica a Cristo, el Señor, el que predica al Señor es creyente en Él y debe asegurarse de estar llamado a la tarea y hacerlo con convicción, compenetrado, vibrando con el Evangelio del Señor, para que la gloria sea para el Señor. Hacemos misión del Señor,
Porque cuando hablamos del Evangelio para que otros oigan, para que la gracia eficaz pueda hablar en sus corazones, estamos cumpliendo la misión de Dios. No es una misión propia nuestra. Interesante notar el comentario que Pablo desliza sobre el Evangelio. Nos dice también que no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pablo se está refiriendo al hecho de que no todos creyeron este Evangelio. El Señor dice: a los suyos vino y los suyos, su pueblo, no le recibió. Pero sin embargo a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino al pueblo de Israel y fue rechazado por el pueblo de Israel. No todos creyeron el Evangelio. Note que Pablo usa el concepto obedecieron para señalar que hay una respuesta de la voluntad en el creer, y en el arrepentirse y en el venir al Señor. La obediencia ciertamente es un acto voluntario, pero la desobediencia también lo es. Y Pablo relaciona esta falta de obediencia al mensaje evangélico con la advertencia del profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, hay algunos que no han creído. A pesar de ser buenas nuevas, a pesar de haber mensajeros comisionados, a pesar de haber quien predique y proclame el nombre del Señor, la salvación del Señor, el perdón de los pecados, a pesar de ellos, no todos obedecieron, no todos creyeron. Es más, Pablo sabe que muchos, que la mayoría de sus compatriotas israelitas no oyen. Por eso recuerde su oración inicial que citábamos recién: mi oración es por Israel para salvación. Y él lo trae nuevamente, lo tratará nuevamente después en su carta al respecto. No todos obedecieron, no todos creyeron. Allí hay nuevamente un aspecto que tiene que ver con el llamado eficaz, con la gracia irresistible. ¿Por qué todos oyen el Evangelio y algunos no lo creen, algunos no lo aceptan? Y Pablo concluye que después en ese párrafo que solamente que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Solo por ello, ese es el medio que Dios proveyó. Ahí está la gracia eficaz actuando, ahí está el llamado eficaz actuando. Oír la palabra del Señor. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Obviamente, es casi obvio decir que a la fe se llega oyendo el mensaje del Evangelio, oyendo la palabra de Cristo, oyendo la palabra de Dios. Por eso cuando hablamos de gracia irresistible estamos hablando de llamado eficaz, porque allí actúa el Señor en aquellos, a través de la palabra. Se cree por oír de Cristo, se cree por oír a Cristo. Lo que se dice de Él, lo que Él dice. El Evangelio es eso. El Evangelio es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es aquello que el Evangelio dice, lo que nos dice de Él, su preexistencia, su divinidad, su poder, su nacimiento virginal, su muerte, su resurrección. Pero también es lo que Él dijo, sus enseñanzas, sus lecciones de amor, su humildad, su servicio, sus lecciones de oración, de fe, de una entrega completa en obediencia a Dios, haciéndose obediente hasta la muerte, para redimirnos a usted y a mí. El mismo Señor enfatiza reiteradamente el hecho de oír con atención, de oírlo con oído presto para asimilar el mensaje. Un mensaje que es fundamental para la vida espiritual. Oírle. El que tiene oídos para oír, dice el Señor, oiga. Oiga. Es que hay algunos cuyos oídos no son para oír. Podríamos preguntarle.
Sí, solo aquellos que son sordos totales ciertamente tienen los oídos, pero no les sirven. Pero es importante notar, si algunos no oyeron el Evangelio, si efectivamente algunos no creyeron el mensaje ni el mensajero, y allí en el pueblo judío terminaron crucificándole. Aún cuando escucharon, aun cuando vieron las señales que el Señor hizo, aunque vieron su bondad, su sabiduría, su amor, su humildad, su poder, su piedad, sin embargo no creyeron en Él. Pero a todo el que oye, como consecuencia, a todo el que cree, ese es y será salvo. Tiene la vida en Cristo Jesús cuando cree. Por eso, la forma que Dios estableció para que la gracia eficaz haga su papel, para que el llamado eficaz sea eficaz, es por medio de la predicación. Por cierto, pero hay algunos, dice el Señor, hay algunos que vendrán incluso de aquellos que no lo esperan, de aquellos que no preguntan por mí. Os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a celos. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Israel tuvo ocasión de oír el mensaje de salvación, pero sin embargo dudó, desechó el conocimiento recibido de parte de Dios, y Dios, dice, se revela a otros. Pablo, en esto de preguntar y de responderse, al mismo en la carta pregunta, ¿Israel acaso no conoció? ¿Acaso no escuchó? ¿No tuvo oportunidad de oír? Si el profeta dice, por toda la tierra salió la voz, tuvieron ocasión. Incluso en otra parte de su carta dice que de ellos eran los patriarcas, era la palabra, eran los profetas, era el acto, el arca, eran los pactos. Y eran las promesas. Sin embargo, no creyeron. El pueblo usó dioses falsos, el pueblo usó ídolos. A pesar de las múltiples muestras del poder y del amor de Dios hacia ellos, y Dios les advierte que de esa misma manera Él les provocará celos con un pueblo que no es pueblo, con una nación insensata, con una nación sin conocimiento. El Israel escogido, la nación escogida, será postergada por un pueblo no conocedor del Dios de Israel, por un pueblo que no es nación, pero que se transformará en el pueblo de Dios. Pedro dice, vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Y eso es solo gracia de Dios. Porque el orgullo de nación de Israel afloraría con celos por aquellos que no eran de su raza y que recibirían la revelación de Dios, la salvación de Dios. Y los judíos entonces, en vez de aceptar el evangelio de salvación, en vez de seguir a Cristo, le rechazan. Y no solo le rechazan, empiezan a perseguir a quienes le proclaman, le predicaban, a quienes propagaban el evangelio por ser una religión falsa, una herejía. Pablo dice allí en los Hechos, por este camino que vosotros o que ellos llaman herejías, sirvo al Dios de mis padres. El celo mal orientado, por supuesto, injustificado. Un creyente en Cristo se regocija cuando otro de cualquier raza, de cualquier nación, de cualquier condición social, cree en Jesucristo el Señor. Israel no tiene ese sentido porque no ha reconocido al Mesías, porque siguen creyendo tener un privilegio único y exclusivo y adaptan
el mensaje de Dios para ellos y no lo comparten con otros. Y han rechazado el gran amor de Dios en Cristo. Pero Pablo cita otra cita aquí que tiene que ver con esta gracia de Dios que alcanza a aquellos que ni siquiera piensan en Dios, que no pensaban en un Dios único y verdadero, que eran paganos, que eran idólatras, que servían a otros dioses o que estaban perdidos en el mundo. Fui hallado por los que no me buscaban. Aquellos que no conocían de mí, aquellos que no tenían la ley, aquellos que no tenían los patriarcas, aquellos que no tenían los profetas ni las profecías, aquellos que no eran un pueblo, que no tenían en su mente ni en su corazón buscar a Dios. Aquellos lo hallan. ¿Cómo? Porque Dios los buscó a ellos. Dios es quien tiene el mérito y la iniciativa. El Evangelio es buena nueva de Dios al hombre. De Él viene la salvación. El Mesías vino a la tierra. Dios se hizo hombre. La fe viene de oír la palabra del Mesías, del Señor. Es más, la palabra nos confirma que Él se manifestó a quienes ni siquiera preguntaban por Él. Gracia, solo gracia. Dar lo contrario de lo que se merece, aquellos muertos en delitos y pecados, llamados al conocimiento de Jesucristo para tener vida y vida eterna, aquellos que estaban en tinieblas para ser traídos a la luz, aquellos que no tenían misericordia para alcanzar misericordia, aquellos que no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Esto ciertamente es esperanzador para la iglesia hoy, pues nos recuerda que Dios es quien obra y actúa en el corazón del hombre para que llegue al conocimiento del Evangelio, a creer el Evangelio. El llamado eficaz, la gracia irresistible es obra del Señor. El hombre natural no busca a Dios. Es Dios quien le busca a Él. El hombre por su naturaleza pecaminosa lo que menos quiere saber de Dios, como Adán. Escondido para que Dios no lo viera. Es cosa que miremos a diario a nuestro alrededor. Ciertamente, muchos que no buscan, le encuentran. Para algunos es movido a entrar a la iglesia por ver la puerta abierta, otros buscando un descanso, otros por simple comodidad, otros por cortesía, por quien lo invita. Y allí encuentran el mensaje de paz, de salvación, encuentra al Señor. Así es en todas partes. Y así será siempre. Dios busca al hombre desde Adán, desde el Edén. Y el hombre se esconde, el hombre intenta arrancar, el hombre niega, el hombre ignora, el hombre rechaza, pero Dios busca, Dios llama, Dios atrae así, Dios convence con su gracia irresistible, con su llamado eficaz. Y aún, como decíamos el domingo pasado, el más contumaz de los pecadores, el más recalcitrante de los pecadores y opositores, puede caer a los pies del Señor Jesucristo cuando la gracia de Dios actúa en su corazón. Así es de siempre. Así fue con Pablo, perseguidor celoso de su raza, de su religión, de su nación, de su conocimiento, celoso de la ley de Dios, persiguiendo a los cristianos hasta que el Señor le derriba allí en camino a Damasco y él reconoce, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues.
¿Por qué? Dice el Señor, ¿por qué le estás dando coces al aguijón? Cada vez que intentas, te va a enterrar más, te va a clavar más, te va a punzar más. Y Pablo se transforma de perseguidor en perseguido, de acallador en proclamador de esta buena nueva del Evangelio, de plantear que debía terminar con la herejía, a ser un proclamador de la buena nueva de salvación que representa ese camino que es el Señor. El profeta Isaías dice: el pueblo que andaba en tinieblas, una cita que leíamos siempre en la época de Navidad, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que estaban en camino de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y llenará de gloria más allá del Jordán, en Galilea de los gentiles, a ese pueblo. Los ignorantes, los que estaban en tinieblas, los que eran lejanos, los que no eran pueblo, los insensatos, los perdidos, los que vivían entre sombra de muerte, esos son llamados, esos son bendecidos, esos son acercados, esos son iluminados, son vivificados por la manifestación del Señor, por Cristo el Señor, gracia irresistible, llamado eficaz. Usted, yo y todos los que estamos aquí somos de aquellos que no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. No conocíamos y ahora conocemos el amor del Señor. La palabra del Señor estaba ajena y ahora es parte de nuestra vida. Ya no es cuestión de raza o no es cuestión de simple nacimiento y aún ni siquiera de conocimiento. Es fe en Cristo, revelación de la palabra de Dios, voluntad de Dios, gracia irresistible, llamado eficaz. Dios es el que opera en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Siente el llamado del Señor? ¿Siente su gracia sobre su vida? Recuerde lo que decíamos la semana pasada. El asunto es si se siente este llamado eficaz, si se siente el obrar de esta gracia en el corazón. No se resista, pues va a ser doblegado. No hay posibilidad de resistirse al gran amor de Dios y a la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús para salvación a aquel que cree en Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.